mente. Alabamos tu nombre porque eres bueno, Señor. Tú sostienes nuestra vida, nos das todo lo necesario para que tengamos, Señor, una vida feliz. En un mundo que está en rebelión contigo, que está rodeado de oscuridad, donde hay tanto dolor, tanta tristeza, tanto sufrimiento. Sin embargo, Señor, como hijos tuyos, somos parcialmente insulados de esto y tenemos paz, gozo en el corazón, esperanza. Tenemos, Señor, plena certeza de la salvación. Queremos agradecerte por ello y tenemos la certeza de un mundo nuevo, de una realidad, Señor, que pronto viviremos, donde no va a existir nada de todo lo que vemos, Señor, diariamente en nuestro alrededor. Ahora, Padre, queremos invitarte que tú nos hables, que tú, Señor, nos tomes de tu mano y que podamos, Señor, comprender lo que vamos a estudiar, que pueda ser claro en nuestra mente y que podamos, Señor, que nos lleve a caminar contigo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos al mensaje de la Odisea. Y con este mensaje llegamos a nuestro tiempo. La semana pasada vimos el mensaje de Filadelfia, que va desde la mitad del siglo XVIII a la mitad del siglo XIX. Y es la época de los grandes reavivamientos. Los reavivamientos en el mundo inglés que culminaron en un reavivamiento mundial. Con el gran reavivamiento del advenimiento de Jesús, que da origen al remanente. Los reavivamientos metodistas, los podríamos llamar así, que fueron el origen de estos reavivamientos, volvieron a poner un énfasis en el estudio de las Sagradas Escrituras que se había perdido desde la Reforma. Y eso fue lo que causó el auge del estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente de las profecías, a principios del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y puso un énfasis en el estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis, que entonces trajo el foco al tiempo del fin. Y Guillermo Miller, entre ellos, fue uno de los que comenzó a estudiar esta profecía sin saber que habían cientos de eruditos alrededor del mundo que estaban haciendo lo mismo. Y muchos de ellos estaban llegando a conclusiones similares a las que Guillermo Miller estaba llegando sin predecir la segunda venida de Cristo, pero diciendo que algo grande iba a llevarse a cabo a mediados del siglo XIX. Guillermo Miller, por supuesto, fue el que apuntó directamente al año 1843 al primero, luego al año 1844, pero hubieron gente en el mundo hispano. Hubo un sacerdote chileno, Lacunza, que escribió un libro alrededor del mismo tiempo diciendo de que algo grande iba a ocurrir a mediados del siglo XIX. Su libro se tradujo en muchos idiomas, fue distribuido por el mundo. Él lo escribió bajo un seudónimo porque era sacerdote católico, así que para que no ser perseguido. Pero él habló claramente de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad y que él creía que iba a ocurrir a mediados del siglo XIX. Así que no era Guillermo Miller el único apuntando a estos eventos alrededor del mundo, en los países donde no podían los adultos hablar, eran los niños que se ponían de pie y predicaban acerca de la segunda venida de Cristo y del juicio de Dios. Así que el mundo fue iluminado por aquel gran reavivamiento, el más grande reavivamiento desde el día del Pentecostés. Es el reavivamiento que dio nacimiento a la iglesia adventista, al pueblo remanente. Vamos al versículo 14. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este es el periodo que cubre el último periodo de la historia de la iglesia, desde a principios de los 1850 hasta el fin del tiempo. El reavivamiento que dio nacimiento al remanente duró hasta pasados los 1840. La iglesia se formó como resultado de este reavivamiento. Duró más allá de la experiencia de desconsuelo que hubo en el 22, la noche del 22 de octubre de 1844. Luego nuestros pioneros descubrieron el mensaje del santuario. En la mañana del año 1800, del 23 de octubre de 1843, dos de ellos caminaban por una plantación de maíz. Uno se adelantó y el otro quedó atrás. Iban a visitar a los creyentes que estaban en el otro lado de la vecindad, y a un hombre llamado Crozier comenzó a tener una iluminación del Espíritu y comenzó a ver textos. Comenzaron a venir a su mente textos que le mostraron que el santuario no era la tierra, sino que el santuario era el santuario en los cielos. Y por primera vez descubrieron, entendieron de que la tierra no era el santuario, sino que el santuario que iba a ser purificado era el santuario en los cielos. Y eso fue lo que los llevó a un estudio de las Sagradas Escrituras en cuanto a esto, y se descubrió el asunto del juicio investigador. Se encontró de que Cristo iba a pasar al lugar santísimo para hacer una obra nueva. A la misma hora se aceptó el sábado entre los mileritas, que se llamaban. Uno de nuestros pioneros, José Bates, él recibió el sábado y él fue lo que lo descubrió, pero fue dado el sábado por una hermana bautista del séptimo día. Le fue entregado a uno de nuestros pastores. El pastor se lo pasó a José Bates. José Bates lo publicó, y en el año 1846, por primera vez, Elena de White comenzó a guardar el sábado. Año 1848 se hicieron lo que se llamó las grandes reuniones de los sábados de noches, que eran reuniones donde el pequeño grupo que habían quedado del chasco se juntaban a estudiar las Sagradas Escrituras, y muchas veces toda la noche oraban, estudiaban, oraban todas las noches. Por varias semanas, varias ocasiones lo hicieron, y fueron durante estas reuniones que Dios entregó las verdades que ahora nos identifican como pueblo. Y muchas veces estaban tan divididos, no entendían los textos, todos tenían posiciones distintas, y cuando se llegaba a un impasse, entonces Dios le daba una visión a Elena de White, donde él le mostraba textos claves para solucionar el impasse y que ellos pudieran tener unión. Y fue de estas reuniones entonces que se formó nuestra posición adventista, de nuestras doctrinas. La mayor parte de nuestra doctrina, las doctrinas fundamentales, fueron formadas
en estas reuniones de gran estudio de la Biblia. Pero para el año 1854, Elena publica que se había perdido el fervor original como pueblo y habíamos caído en el estado de la Odisea. Y ella por primera vez, a través de revelación celestial, aplica el mensaje de la Odisea al pueblo remanente. Entonces, el mensaje de la Odisea nos muestra claramente que la iglesia remanente es una iglesia en problemas. Sería lindo que fuéramos algo maravilloso, pero de todas las iglesias, el mensaje de la Odisea no tiene nada bueno que decir a esta iglesia. Es la única iglesia que no hay nada bueno que decir. Hay dos iglesias que no hay nada malo que decir. Hay una sola iglesia que no hay nada bueno que decir. Sardis, que es la iglesia de la Reforma, es muy cerca de eso. Dios tiene tan solo algo muy pequeño bueno que decir de la iglesia de Sardis. Pero aquí a la iglesia de la Reforma no hay nada bueno que decir. A mí no la iglesia de la Reforma, la iglesia remanente. No hay nada bueno que decir. Así que vamos a ver eso un poquito esta noche, cómo la Biblia nos muestra en distintas partes que el remanente, siempre que se nos muestra profecías del remanente, las profecías nos muestran que el remanente está en problemas. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que la situación de la iglesia adventista no es una sorpresa. La iglesia adventista es el remanente, pero el remanente siempre en la Biblia es presentado en problemas. Tiene problemas espirituales muy profundos, a pesar de ser el remanente. Vamos a ver algunas profecías que nos muestra aquello. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Con algunos de ustedes, yo ya he hecho este ejercicio, pero lo vamos a volver a hacer. Porque muchas veces al ver la reacción de la iglesia, al ver cómo la iglesia actúa, cómo actúan los pastores, cómo actúa la organización, al ver la frialdad de los miembros y todo eso, causa desánimo. Y es el propósito de Satanás desanimarnos. Dice que por producto de que la maldad abunda, dice el libro de Mateo 24, hablando Jesús de la situación dentro de la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si Satanás no puede sacarte a través de fanatismo, si no puede sacarte a través de mundanalismo, si no te puede desanimar a través de las cosas que se escuchan dentro de la iglesia, él te va a tratar de poner tus ojos en los líderes, en la organización, en los miembros y llevarte al desánimo a través de eso. Entonces, hemos de entender primero que nosotros somos parte del pueblo, somos parte de la Odisea. Y que nosotros somos partes de este problema. Que nosotros no somos exentos de este problema. Nosotros somos parte de aquello. Que las profecías no tan solo apuntan al pastor y al presidente de la asociación, sino que las profecías nos están apuntando a nosotros y nos están indicando que nosotros tenemos un problema. Y para solucionar el problema de la Odisea, lo que yo puedo hacer es solucionar el problema en mi vida. Y entonces ya has solucionado parte del problema. Si tú te dedicas a tratar de reformar a los demás y tratas de sacarle la viga que tienen en el ojo de ellos, sacarles la paja que tienen en el ojo de ellos, pero no te sacas tu propia viga, entonces eres hipócrita. Entonces, primero hay que sacar la viga de nuestro propio ojo. Y vamos a estar tan ocupados sacando la viga de nuestro propio ojo que no nos va a dar el tiempo para sacarle la pajita a los ojos, de los demás. Vamos al libro de Génesis capítulo 6. La primera profecía que se muestra la situación de la iglesia en el tiempo del fin. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, la historia del diluvio, a Jesús nos dice que es una profecía. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dice, así como fue en los días de Noé, también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así que la historia del diluvio es un tipo de la segunda venida de Jesús. Es una profecía escrita en forma de historia.
el tipo y el antitipo, que es algo tan común en las Sagradas Escrituras, especialmente en las historias del Antiguo Testamento. Entonces, esta historia nos relata la situación del mundo y específicamente la situación de la iglesia antes que venga la segunda venida de Jesús. Y comienza la historia diciéndonos que ocurre una unión ilícita. El pueblo de Dios se une con las hijas de los hombres. Ahora, esto no está refiriéndose que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios eran ángeles, que se vinieron a mezclar con las mujeres de los hombres. No, eso no es así. Las hijas de los hombres son las mujeres de las descendientes de Caín. Eso se encuentra en el capítulo 4 y el capítulo 5. Vemos las descendientes de Caín y vemos los descendientes de Set. Los descendientes de Set son los hijos de Dios. Los descendientes, las hijas de los hombres, son los descendientes de Caín. Entonces, cuando llega la época o antes que llegue la decisión de Dios de destruir al mundo por un diluvio, ocurre una unión que no debió haber ocurrido. Los hijos de Dios se unen en una relación ilícita, toman como mujeres a las hijas de los hombres. Entonces, la línea santa se corrompe al unirse con los descendientes de Caín. En profecía, una mujer representa una iglesia y una mujer caída representa a una iglesia caída. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, vemos a la mujer santa, a los hijos de Dios. En el capítulo 17 vemos a una prostituta, a Babilonia, que es una mujer caída. Entonces ahí vemos las dos líneas nuevamente que se ven en el libro de Génesis y a través de todas las Sagradas Escrituras las encontramos en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 17, esa unión falsa ha ocurrido nuevamente. El protestantismo se ha mezclado con el catolicismo y se ha prostituido. Y a la iglesia remanente, de acuerdo a la profecía de Génesis 6, le ocurre lo mismo. Antes de que llegue el tiempo del fin, en el cual Dios va a destruir al mundo por fuego esta vez, ocurre una relación ilícita entre el remanente, los hijos de Dios, y las iglesias del mundo. ¿Y qué ocurre? Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que la decisión de destruir al mundo viene por esta decisión, por esta relación ilícita, por la situación que está ocurriendo dentro de la iglesia. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Así que esta relación ilícita da como resultados que se levanta una generación, los hijos que vienen de esta relación ilícita. Y miren cómo son descritos. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando uno lo lee así nomás, no ve la profundidad de esa declaración. Que dentro del pueblo de Dios nacen hombres de renombre. ¿Y qué tiene eso que ver? Es que cuando uno lee las genealogías, uno se encuentra que en la genealogía de Caín se encuentran los hombres de renombre, hombres que son conocidos por las cosas que ellos hicieron. Mire, vamos al al Génesis capítulo 4. Como no estamos de apuro, podemos estudiar bien. Capítulo 4, dijo versículo 16, dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó, miren ahora, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Así que aquí, ¿por qué conocemos a Caín? Porque él edificó una ciudad que llamó al nombre de su hijo. Si seguimos más adelante, dice versículo 19, y Lamec tomó por sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Así, ¿por qué conocemos a Lamec? Porque él, por lo que hizo, él fue el primer polígamo. ¿Por qué conocemos a los hijos de Lamec? Por lo que ellos hicieron. Uno era ganadero y el otro. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así que conocemos, estos son los varones de renombre. Se los conoce en la historia de Caín por las cosas que ellos hacen. Miren ahora, contrasten esto. Mire cómo se conoce a las mujeres de Caín. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro, y el hermano de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y 7 veces será castigado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hay algo que está ocurriendo ahí, no lo vamos a explicar ahora, toma bastante tiempo. Pero es interesante que el nombre Ada quiere decir adornos. Fue la primera mujer que comenzó a usar joyas. Y la mujer Sila, el nombre Sila, quiere decir como sombra, pero de la sombra que las mujeres se ponen alrededor de los ojos. Eso que fue la primera que se comenzó a pintar y a usar, ¿cómo se llama? Polvitos y pintarse los labios. Aquí se encuentra el origen de aquello. Entonces, estos son las generaciones de renombres. Y ahora, dentro del pueblo de Dios, nacen hombres de renombre. Miren en la generación de Set, ¿cómo se conoce a los hombres? Mire. Dice versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. No se nos dice lo que Adán hizo. Lo único que se nos dice es que Adán engendró y dio un hijo. Miren, luego dice, bueno, sí, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y así esa es la genealogía de los hijos de Dios. No se conoce lo que ellos hicieron. No son hombres de renombre, son todos iguales. La importancia en el pueblo de Dios es a quien uno está relacionado. Lo que a mí me da valor no son mis hechos. Lo que a mí me da valor es mi genealogía, el hecho que yo procedo de tal, y este procede de tal, y este procede de tal, y todos procedemos de Dios. Somos todos hijos de Dios. El valor de mi vida no se encuentra porque yo soy carpintero, porque yo hice esto, porque yo soy ingeniero, doctor, que en el mundo es de tan valor. El valor no es otorgado por lo que tú alcanzas ni lo que tienes. Tu valor es otorgado por tu relación con Dios. Tú eres hijo de Dios. Entonces, pero como Caín abandonó su relación con Dios, así como Satanás abandonó su relación con Dios, ahora para sentir un valor, ¿qué es lo que me hace valioso? ¿Qué es lo que me hace importante? Es lo que yo hago. Y eso es lo que son hombres de renombres. Entonces la religión de Caín está basada en las acciones de los hombres. Es lo que yo llamo la religión del yo. Y en la religión de los hijos de Adán, de Set,
es la religión del Cordero. No es lo que tú haces, sino lo que Dios te otorga, lo que te da valor. Entonces vemos que producto de esta relación ilícita, en el capítulo 6, el pueblo de Dios adopta la religión de Caín. Adopta la religión de Caín. Y dentro del pueblo de Dios, ahora lo que el hombre hace se vuelve importante. Sus títulos, su conocimiento, sus invenciones, su aparente justicia, bondad. El hombre llega a tener el centro del cuadro y el pueblo se olvida de Dios. Y es eso lo que pasa en la Odisea. Ese es el problema de la Odisea. Bueno, tengan el dedo aquí, no pierdan Génesis 6 y vamos a ver Apocalipsis 3. Vamos a ver dos detalles. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice la Odisea. Porque tú dices, y miren ahora el énfasis. ¿En quién está el énfasis? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Y a dónde está Cristo? En el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así que Cristo se encuentra afuera de la experiencia de la Odisea y la Odisea tiene sus ojos fijas en sí mismo. Tiene el principio de la religión de Babilonia. El principio de la religión de Babilonia es el yo, es central, que uno se centra en sí mismo, en el hombre. Por eso se llama la religión del hombre, porque el principio de la religión de Babilonia es la exaltación del yo sobre Dios. El hombre es todo. Y de ahí proviene el legalismo, la justicia propia, porque el hombre no siente necesidad de Dios, no siente necesidad de Cristo. Puede tener una forma de ser cristiano, pero él no siente necesidad de Dios. Él se cree bueno por sus propias acciones. Y son esas acciones, así como en Caín, que le dan un sentido de valor. Él se cree acepto. Tú ves esa religión en Israel. El fariseo cree que él es acepto ante Dios porque él paga el diezmo y ayuna y guarda el sábado y se viste. Son todas sus acciones. Esa es la religión del yo. Y esa religión no es la religión de Dios. La religión de Cristo centra al ser humano en Cristo Jesús, no en sí mismo. Entonces aquí vemos que el problema del remanente no es que el remanente es Babilonia, pero tiene la actitud babilónica, que es centrar sus ojos en sí mismo, en el hombre, y exaltar al yo, exaltar al hombre. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Bueno, hay una tendencia natural dentro del ser humano a confiar en sí mismos, porque el ser humano, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nuestra naturaleza natural es enemiga de Dios, ni puede someterse a los mandamientos de Dios, ni tampoco puede, dice. Entonces, naturalmente, el ser humano tiende a separarse de Dios y a confiar en sí mismo. Lo único que nos puede salvar de esto es el evangelio, es el someternos a Cristo y permitir que Él viva en nuestra vida y que Él tome control de nuestro ser. Si no permitimos esto, podemos tener una forma, podemos tener un manto de cristianismo, pero no somos cristianos, porque el yo está sentado en el corazón y gobierna al ser. En la historia de Génesis, nosotros vemos ¿cómo se llama? La historia del pueblo de Dios en el capítulo 5. La historia del pueblo de Dios es una historia bien interesante. Si vamos al capítulo 5 de Génesis, porque vamos a buscar
el origen, la base de esto. Vamos a ver rápido la genealogía de Caín. Les voy a mostrar algunos detallitos ahí que nos muestran lo que estaba ocurriendo en el mundo antes del diluvio, la actitud del mundo y cómo influenció a la iglesia. Muy bien, vamos a ver capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo. Ustedes saben la historia. Caín mata a su hermano. Dios le viene a hablar. Debemos recordar que Caín creía en Dios. Caín no era pagano. Caín creía en Dios. Él conocía a Dios. Pero se enojó porque Dios no le aceptó su ofrenda. ¿Cuál era el problema de la ofrenda de Caín? Es que la ofrenda no era lo que Dios había pedido. La ofrenda no tenía sangre. No podía a Dios perdonar a Caín si Caín le traía el fruto de sus propias manos. Caín era un legalista. Él quería que Dios lo aceptase por lo que él había hecho. Y Dios no nos acepta por lo que nosotros hacemos. Dios nos acepta por cuando le rendimos a Él lo que Él pide. ¿Y qué es lo que Él pide? Un sacrificio que tome nuestro lugar. Y ese sacrificio es Cristo Jesús. Abel trajo el sacrificio que Dios había pedido, por lo tanto Abel es acepto ante Dios. Dios ama a Caín, pero no puede aceptarlo, porque Dios a Caín no le ofrece lo que él ha pedido, que es un sustituto. Entonces Caín se enoja, mata a su hermano y Dios viene a hablar con él. Dios ama a Caín, pero Caín no desea arrepentirse. Dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren, Dios le está hablando a Caín personalmente, a pesar de que ha matado a su hermano. Dice, y Jehová dijo a Caín, versículo 10, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Le está echando la culpa a Dios por el castigo. Y dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Lo primero que vemos es que la religión de Caín está identificada por una señal. Y la religión de Caín está basada en la rebelión. Caín no se somete a Dios. Caín desea hacer lo que él desea y le echa la culpa a Dios por lo que le pasa. ¿Escuchamos eso en el mundo? Está el mundo identificado por una marca que se pone en la frente y tiene el mundo una actitud de echarle la culpa a Dios por todo lo que les pasa y no aceptan ellos responsabilidad de sus acciones. Esa es la mentalidad del mundo. Versículo 17, versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. La palabra Nod. La palabra Nod quiere decir errante, exilio. Así que refleja la experiencia de Caín. Caín, su experiencia está basada en que él se siente errante, exiliado de la presencia de Dios, pero no lo reconoce, por supuesto. Y dice, habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén.
Así que estaba el Edén, que era símbolo de la presencia de Dios, de la unión de Dios con sus hijos. Era el lugar donde se podía ir a orar a Dios. Él se va a vivir al oriente, no muy lejitos de ahí. Debemos recordar que Caín sigue creyendo en Dios. Miren, y dice, y conoció a su mujer, que era una de sus hermanas, que se casó él, la cual concibió y dio a luz Enoc. La palabra Enoc quiere decir dedicado a Dios. Así que Caín le dedica a su primer hijo a Dios. Si Caín sigue creyendo en Dios, no está dispuesto a aceptar sus errores, no está dispuesto a someterse a la voluntad divina, pero él sigue creyendo en Dios. Así que la religión de Dios, la religión de Caín parece creer en Dios, pero hay una base muy distinta. El centro de esta religión es el hombre, no es Dios. Y la experiencia es una de sentirse separado, que está constantemente buscando algo, pero que nunca lo encuentra. Hay un hambre interna, pero no puede ser satisfecha. Pero ellos se llaman decir creer en Dios. Versículo 17, versículo 18. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. La palabra Irad, lo estoy mirando aquí. La palabra Irad quiere decir fugitivo. ¿De quién se están arrancando? Esta generación se está arrancando de alguien, quiere decir fugitivo. ¿De quién está arrancándose? Se están arrancando de Dios. Están arrancando de Dios. Toda la genealogía es en relación a su relación con Dios. Sigamos, después dice que Irad engendró a Mehujael. Mehujael quiere decir castigado por Dios. Así que aquí encontramos una generación que le echan la culpa a Dios por todo lo malo que les pasa. Todo lo malo que les pasa, ellos creen que Dios los está castigando. Y Mehujael engendró a Metusael. Y la palabra Metusael es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Metusael es, ¿quién es Dios? Es un desafío. Miren, Caín ya lleva todas estas atributos, pero él todavía cree en Dios. Le dedica a su hijo a Dios. El próximo es una generación que sienten que ellos han de arrancar de Dios. Andan constantemente arrancando de Dios y la próxima generación le echa a Dios toda la culpa de lo malo que a ellos les pasa. Y la próxima generación ahora es un desafío. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios para que nosotros lo sirvamos si Él constantemente nos está castigando y todo lo malo que nos pasa proviene de Él? Entonces, ahora comienza abiertamente a rebelarse contra Dios. Y saben ustedes que esta es la historia del mundo cristiano, del llamado mundo cristiano. La próxima generación es Lamec. La palabra Lamec quiere decir poderoso. Un hombre que es poderoso en sí mismo. Y miren lo que hace Lamec. Tomó para sí 2 mujeres. Es el primer polígamo. Es el primero que viola la ley de Dios abiertamente, la ley del matrimonio. En el principio Dios dio al hombre una mujer. Lamec dice, a mí no me importa lo que Dios diga, yo voy a tomar 2 mujeres. Así que ahora viene una generación que se rebela contra Dios abiertamente y ellos se sienten poderosos en sí mismos. No les importa la ley de Dios y más aún, nos dice que Lamec mató abiertamente y le importó un comino lo que Dios dijese. Dice ahí el versículo 23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec en verdad 70 veces 7. A él le importa un comino lo que Dios ha dicho, el sexto mandamiento. Así que aquí él abiertamente viola la ley de Dios en dos aspectos y no tiene problema alguno en hacerlo. Y quiero que ustedes vean el cambio que ocurre. Esta es la generación donde se demoraliza el mundo. Las mujeres comienzan a pintarse, a adornarse a sí mismos, totalmente. El mundo, lo que nos está mostrando, que se vuelve totalmente centrado en sí mismo, se olvida de Dios y ahora van a vivir para complacerse a sí mismos. Abiertamente, ya no viven, no tienen una apariencia de cristianismo, no tienen una apariencia de creer en Dios, como ocurrió con las generaciones previas, que creían creer en Dios, decían creer en Dios, pero tenían una imagen de Dios negativa. Hay que arrancarse de Dios, temían a Dios, era el que los castigaba. Y eventualmente llegan al punto a preguntarse, bueno, ¿cuál es el punto de seguir a Dios? Y sale la generación que dice, bueno, nosotros no seguimos más a Dios, olvídate de las leyes, vamos a vivir para complacernos a nosotros mismos. Y miren ahora las próximas generaciones, los nombres que tienen. Nace, dice el versículo 22, el versículo 21 dice, y el nombre de su hermano, el versículo 20, perdón, y Ada dio a luz a Jabal. El nombre Jabal quiere decir un río corriente, una vertiente que corre. Hay una diferencia porque hasta este punto los nombres muestran tortura, muestran como que están están atemorizados, aterrados. Y ahora, luego de que se revelan, ahora el primer nombre, un riachuelo que corre libremente, se sienten libres. El próximo nombre es versículo 21. Jubal, y la palabra Jubal quiere decir jubileo, alegría. Así que cuando Lamec libera al mundo de la religión de Dios, el mundo se siente libre y feliz. ¿Y no es eso lo que nosotros hemos visto en las pasadas generaciones? Cuando uno estudia al mundo cristiano, uno se da cuenta de que hasta pasado de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cristiano aún creía en Dios. El mundo creía en Dios. Pero llegó la religión de Lamec, que es nuestra generación. Y la generación se ha librado, ya no se preocupan de la ley de Dios, eso se ha abandonado totalmente, se vive totalmente para complacer el yo, hay una inmoralidad abierta, se practica y se hace lo que desea, a pesar de que el mundo todavía se llama cristiano. Y ahora el mundo se siente libre, se creen que son felices, que pueden hacer lo que quieran. Entonces, en ese contexto, viene la generación del pueblo de Dios. Y la generación del pueblo de Dios en el capítulo 5, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estoy tratando de llevarles a qué fue lo que llevó a que la iglesia de aquel tiempo se uniese con las mujeres del mundo. ¿Qué fue lo que preparó el camino a ello? La historia de la generación de Caín termina con la generación de Lamec y sus hijos, que nos muestran el cambio de mentalidad y que el mundo llega a una abierta rebelión a los mandamientos de Dios y viven para complacerse a sí mismos y parecen felices, parecen que están a gusto, parece que todo les va bien, se vuelven prósperos, ganaderos, tienen industrias de metalúrgica, son músicos, las artes abundan y parece que todo va bien y a pesar de que se han olvidado de Dios. Y el mundo se llena de violencia, dice la Biblia eventualmente, se vuelve un lugar violento, inmoral, corrupto, pero al mundo le parece que todo está bien.
¿Vivimos en un mundo así nosotros? Exactamente el mundo que nosotros vivimos. ¿Y qué en cuanto a la iglesia? Bueno, veamos pues. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice la experiencia de la iglesia. Vamos a ver. Capítulo 5. La genealogía de esta comienza con Set. Y el nombre Set quiere decir uno que ha sido appointed. ¿Cuál es la palabra? Uno que ha sido indicado para cumplir una labor. Miren lo que dice que ocurrió cuando nació Set. Dice, versículos capítulo 4, versículo 25. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz hijo y llamó su nombre Set. Porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Así que aquí nace uno que es un sustituto. Sustituto. ¿A quién mató Caín? Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esta es la historia dentro del pueblo de Dios. Nace Set y Set, en la generación de Set se exalza al sustituto, al Hijo de Dios, al que iba a morir por nosotros. Y esto trae un revivamiento en la generación de Enos. El pueblo de Dios es reavivado y comienza a invocar el nombre de Jehová. Esto es cuando se separan mayormente las dos generaciones y los hijos de Dios se van a morar en los montes para no ser influenciados por los descendientes de Caín. Porque hay un tremendo revivamiento dentro del pueblo de Dios. Y luego dice, si vamos a seguir la historia de Enos, versículo 29, vivió Enos 90 años, capítulo 5, versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Cainán, posesión, su nombre significa posesión. ¿De qué se poseyeron ellos? Bueno, si está centrado todo en la religión de Cristo, la posesión de ellos aquí es el evangelio, la justicia del Señor. Ellos están teniendo una experiencia rica en Cristo, tienen seguridad de vida eterna, tienen seguridad de salvación, han tomado posesión de la religión de Cristo a través de la presentación del evangelio, el sustituto, y luego viene el gran reavivamiento en los días de Enos, y ahora el pueblo de Dios está reavivado, están centrados en Cristo, viven su vida en Jesús. El pueblo de Dios está viviendo una vida maravillosa en Cristo. Vamos a ver entonces ahora el próximo nombre. Cainán. Y luego dice el versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, el nombrecito, Mahalaleel. Estoy alegre de no vivir en aquellos días. Y aquí quiere decir promesa de Dios. Así que el pueblo de Dios ahora vive por fe en las promesas de Dios. Tienen una experiencia rica en la oración, saben cómo caminar con Dios, cómo aferrarse a las promesas y vivir por aquellas promesas. El justo por la fe vivirá, es la experiencia de la justicia por fe. El pueblo está experimentando, viviendo la justicia de Cristo por fe. Viven por las promesas divinas. Todo va bien. El próximo nombre. Versículo 15, vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Jared, veamos qué quiere decir Jared. Jared quiere decir un declinamiento, una descensión, bajan. Un declinamiento es la palabra. Su nombre quiere decir, no es declinamiento, es
bajar, como hay una palabra más técnica de bajar, no se me viene a la mente. Entonces desciende. Descender. Eso, descender. Eso su nombre significa descender. Así que aquí comienza la pérdida de aquella experiencia tan maravillosa que habían tenido. Y aquí comienza los principios donde comienza a establecerse la unión falsa. El pueblo de Dios que vivía en las alturas, las montañas, los lugares más asolados, comienzan a descender a las planicies y se encuentran con los descendientes de Caín. Muy bien. El próximo nombre. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y nuevamente, la palabra Enoc quiere decir dedicado. Así que aquí vemos dos aspectos. El pueblo de Dios hay dos aspectos. Hay unos que están descendiendo y la generación de Enoc están dedicados a Dios. Pero Enoc, al ver la situación dentro del pueblo de Dios y al ver la situación dentro en el mundo, dice la hermana de White de que Enoc se dedicó a predicar el evangelio. Él venía a las planicies, predicaba y luego se retiraba nuevamente, y a Enoc le nació un hijo, y su hijo era Matusalén. Y el nombre Matusalén quiere decir cuando él muera vendrá. Era una profecía de tiempo. Y Matusalén murió en el año del diluvio, el año 1656 después de la creación. Así que vemos aquí que Enoc, al ver la condición dentro del pueblo de Dios, que ya los principios del abandono de la fidelidad a Dios, de esa exuberancia maravillosa que el evangelio había producido, una vida de fe en Cristo Jesús, una vida dedicada a Él, el pueblo de Dios había comenzado a perder esa experiencia. A su hijo Él lo deja como un mensaje, y el mensaje es de que cuando Él muera, entonces Dios destruirá al mundo, producto de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Vamos a ver, seguir. El próximo nombre. Enoc fue llevado al cielo, ¿se acuerdan? Vivo al cielo. Y él es como se llama, símbolo de la generación que será llevada viva al cielo. Versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró, ¿y cuál es el nombre ahora? Lamec. Oiga, pero si ya nos encontramos con un Lamec, ¿dónde estaba ese Lamec? Estaba en la generación de Caín. El nombre significa poderoso. ¿Qué está ocurriendo? Esta es la generación que dentro del pueblo de Dios está viendo los resultados de la unión que comenzó a ocurrir entre el pueblo de Dios y el mundo. Y miren lo que dice Lamec. Una religión, una situación dentro del pueblo de Dios donde el hombre es poderoso, donde el hombre es exaltado, donde el hombre es visto como lo importante, no Jesús. Jesús está afuera ahora. Hubo un gran reavivamiento, ¿se acuerdan? Nuestros pioneros pasaron por un gran reavivamiento maravilloso. Llevaron sobre sí la experiencia de la justicia por la fe, la tomaron, vivían por fe en Cristo Jesús, y eso duró por años, pero eso se iba a perder y eventualmente íbamos a centrar nuestros ojos en el mundo y dentro de la iglesia iban a ser una generación de hombres que se sienten poderosos y no consideran importante la obediencia a la ley de Dios. Se creen cristianos a pesar de que viven en desobediencia y en rebelión. Y se exalta al hombre. Y miren la situación de Lamec. Dice Lamec, dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Noé es la última generación.
Y dijo, Lamec dijo, este nos aliviará de nuestras obras. Miren, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Se fijan la visión que se tiene de Dios y de su ley? Y se está buscando un descanso dentro del pueblo de Dios. Ahora la ley de Dios se siente como un peso terrible. Era Dios que le dio la bendición de trabajar al hombre la tierra, pero aquí se la ve como una maldición, como un peso, como una obra tan dura de la cual se busca descanso. ¿Y quién es el que va a dar descanso? No Jesús, Noé es el que va a dar el descanso. Este nos dará descanso. Entonces los ojos están centrados en el hombre, no en Cristo. Dios ha perdido de vista, la iglesia ha perdido de vista a Cristo Jesús, al evangelio. La justicia por la fe se ha abandonado. La iglesia se ha vuelto legalista. Se obedece la ley por fuerza, porque tenemos que hacerlo. Y aquí llega la generación de Lamec, que dice, queremos ser librados de esta esclavitud de la obediencia, de hacer lo que Dios nos ha dicho. Necesitamos descanso. ¿Y quién nos da el descanso? El hombre. Ahora, miren, el pueblo de Dios está miserable. Se sienten cargados. No hay vida en su religión. Y ahora ellos bajan de las montañitas y van a la planicie y se encuentran con los canitas, con los descendientes de Caín. Y los ven alegres, felices. Las iglesias del mundo parecen tener más vida que el remanente. Las mujeres pintadas con aros, inmoralmente vestidas, pero se las ve felices, disfrutan su vida. Y la iglesia, ¿cómo está? La iglesia sin vida. Está ahí la obediencia, el legalismo, el peso, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Entonces la iglesia al mirar dice, a lo mejor lo que nos falta a nosotros es lo que ellos tienen. Entonces la iglesia comienza a copiar lo que hacen los mundanos. ¿Es eso lo que hemos visto dentro de la iglesia adventista? ¿Sí o no? Se copian los estilos de adoración, se traen baterías, la música, las muchachas ya no tienen que vestirse con vestidos largos, salen las joyas, las pinturas, las modas inmorales, se ve y se hace lo que quiera. Venimos a la iglesia, es más una fiesta, un show. ¿Por qué? Porque estamos tratando de satisfacer el alma que ha quedado vacía porque Cristo está a la puerta. Entonces la rebelión, la apostasía, la infidelidad, la desobediencia, siempre es el resultado de haber perdido nuestra relación con Cristo. Y no se puede sanar a través de mandamientos de hombres, imponer leyes. Eso es lo que nosotros como adventistas por generaciones, esa fue mi generación, donde se decía, tú no puedes cortarte el pelo así, no puedes vestirte así, tú eres adventista, tienes que comer así, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto, y se llenó de leyes para tratar de mantener al pueblo fiel. Eso dura una generación tan solo. La próxima generación viene y dice, esto no sirve de nada. O se van de la iglesia, como ha pasado por tantos de nuestros jóvenes, y los que quedan dicen, no, olvídate. Relajemos las cosas. Los hermanos conservadores se comienzan a pelear, a batallar, pero la iglesia va naturalmente a seguir un camino de liberalización. ¿Por qué? Porque no se puede mantener el alma cautiva a leyes de hombres. Para que el alma pueda ser fiel,
Es Cristo que tiene que cautivar el alma. Y si se pierde a Cristo de vista, entonces la liberalización es natural. Nos dieran generaciones a nosotros. Si Cristo no viniese pronto, la iglesia adventista llegaría a ser como la iglesia católica o como las iglesias carismáticas. Entonces, y eso es lo que estamos viendo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo está golpeando a la puerta. Entonces, en esa generación, una generación que está totalmente demoralizada espiritualmente, se ha perdido el poder, no hay una vida activa con Cristo, es una vida de formas, leyes humanas, tratando de enforzar, creando rituales, tratando de enforzar lo que creemos, nuestras prácticas. Nace Noé, la generación donde se exalta al hombre. Y mire lo que se dice de Noé. Mire lo que se dice de Noé. Vamos a terminar con esto. Dice el versículo 8. En el medio de la realidad de que dentro del pueblo de Dios nació una generación de hombres exaltados. Esa es la generación de Noé. Esa es la generación de Noé. Cuando el pueblo de Dios se ha unido a los principios de las iglesias del mundo, y dentro de la iglesia ahora se exalta al hombre. Y ahora hay un sentido de liberalidad, de gozo dentro de la iglesia, pero es basado en la desobediencia, es basado no en fidelidad. Miren lo que dice aquí, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es una declaración increíble. ¿Por qué? Porque el mensaje de la gracia de Dios y del evangelio se perdió. El mensaje de la justicia por fe se abandonó. El pueblo se volvió legalista, perdió su vida con Cristo, se unió al mundo, tratando de buscar satisfacción al alma. Y ahora en esta generación, que es la última generación, esta es la generación del arca. Esta es la generación que pasa viva de un mundo al otro. Esta generación, para ser esta generación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que descubrir el verdadero evangelio, la gracia de Dios. Y el resultado de descubrir la gracia, ¿se acuerdan lo que pasó con Set? El sustituto. Se descubre el mensaje de la gracia de Dios, que Dios ha proveído un sustituto. Y de esa generación que vino que dice que entre los hombres se comenzó a clamar a Dios. Entonces el hombre vuelve a Dios. Y miren cuál es el resultado. Dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Esa frase se puede leer de dos maneras. Que Dios miró con gracia a Noé, que Dios fue lleno de gracias a Noé, le ofrece su gracia a Noé. O que Noé vio los ojos de Dios y encontró que Dios era un Dios de gracia, no el Dios ogro, el Dios que no se pueden cumplir sus leyes, el Dios que nos ha maldecido, el Dios que presenta el mundo, que tristemente muchas veces nosotros acarreamos. Él descubre un Dios lleno de gracia que desea salvarlo. Es la experiencia original del pueblo de Dios. Y que eso lleva al hombre a despojarse de sí mismo y a entregarse a Dios. Y mire el resultado. Dice, estas son las generaciones de Noé. Este es quien Noé es. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El resultado de la gracia, de encontrar el mensaje de la gracia, de la realidad de la gracia de Dios, lleva a Noé a aceptar la justicia de Dios. Y eso lo hace dos cosas: ser justo y perfecto ante Dios. Eso es porque Dios le ha otorgado su justicia, pues. Eso es porque Dios le ha dado como don
la justicia de Cristo. Noé se despoja de sí mismo, se vuelve de sí mismo, se abandona a sí mismo y se aferra ahora a su Salvador y recibe la justicia. Y la justicia lo hace justo y perfecto ante Dios. Y el resultado de aquello es que Noé camina con Dios. Y el resultado de aquello es que Noé recibe la fe de Cristo, que lo capacita para por 120 años vivir en perfecta obediencia a Dios y cumplir la voluntad de Dios perfectamente. Él obedece por amor, no obedece por fuerza, que es la experiencia que Dios desea que tengamos como pueblo. Así que esta historia nos muestra dos cosas. Nos muestra la situación del pueblo de Dios, tres cosas. La razón por la cual el pueblo de Dios se encuentra en esta situación, y la tercera, que el pueblo de Dios va a ser reavivado. Y el reavivamiento viene como producto de reencontrarse con la gracia de Dios, con el mensaje del Evangelio y permitir que Cristo sea el centro de nuestra vida y olvidarnos de nosotros mismos, aferrándonos a la justicia de Jesús. Eso nos va a llevar a ser un pueblo perfectamente obediente y perfectamente fiel, un pueblo lleno de fe. Muy bien, llegamos al fin.